siguiendo con esta recorrida que vamos haciendo con la gente que hace teatro, con los distintos protagonistas, hoy nos vamos a Las Flores. Allí hay una actriz, dramaturga, directora del Espacio Teatral del Borde, a quien ya saludamos y le damos las buenas tardes. ¿Cómo te va, Paula Echalu? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos, muy bien. Bueno, Echalecu, dije mal, Echalu era Echalecu. Así es, échale. Bueno, Paula, decime cómo fueron tus comienzos y por qué, o sea, ¿cuál fue tu acercamiento al teatro? Bueno, mira, mi acercamiento al teatro, yo podría remontarme a mi infancia, Ujú. donde yo no tenía acceso a ningún taller de teatro, ni a ninguna situación donde pudiera jugar lo teatral, pero sí tenía un gran deseo, evidentemente, no sé de dónde salía, y gracias a una profesora de literatura que nos permitió, nos pidió, nos dio la consigna de hacer teatro con algunos libros, empecé a investigar desde el hacer, ¿no? Desde la Claro. ingenuidad de una niña y sus compañeros, sus amigos con quienes empezábamos a jugar. Y eso fue algo revelador. Después, por supuesto, me acerqué a la que entonces era la Dirección de Cultura de la ciudad donde vivo, que es Las Flores. Y bueno, transité, cuando ya estaba en el último año de la secundaria, transité ese año el taller que se ofrecía ahí, de Ujú. teatro, y tuvimos, bueno, una experiencia de puesta en escena, a mitad de año una muestra, y después a fin de año una obra que pusimos en escena, y eso quedó ahí latiendo en mí. Yo ya tenía la decisión tomada de estudiar periodismo. Así que bueno, eso era algo que venía en mi familia. Yo soy hija y nieta de periodistas y me encantaba, es una profesión que practiqué durante muchísimos años Ajá. y que me atraía muchísimo, pero también tengo que decir que en el imaginario personal y social de aquel momento, mío y de los que me rodeaban, no existía estudiar teatro y dedicarse al teatro como algo, como un oficio o como una profesión. Claro. No estaba para nada entre las opciones. Así que yo no lo consideré una opción a la hora de decidir en aquel momento qué iba a estudiar, a qué me iba a dedicar. Y bueno, nada, así que fue que en el año 90, cuando tenía 17 años y todavía no había cumplido los 18, porque soy de junio, así que bueno, me trasladé a Buenos Aires, me fui a vivir a Buenos Aires y a estudiar comunicación social para ser periodista. Y allí empecé a desear seguir haciendo teatro, aquello que había experimentado ese año anterior en Las Flores y que había sido fuerte para mí, Claro. potente. Y bueno, en esta cosa que uno es de pueblo y que no sabe bien cómo manejarse en la gran ciudad y que tiene miedo de andar una chica sola, los talleres de teatro son de noche generalmente. Busqué en el diario un aviso, algo que tuviera que ver con clases de teatro, pero busqué algo que estuviera cerca de casa, de Claro. donde vivía. Y bueno, de casualidad tuve muchísima suerte porque fui a parar al taller de Julio Baccaro, Ujú. que fue un gran profesor de teatro, un gran maestro de teatro y un gran director, muy reconocido, ya fallecido lamentablemente, y con él estuve estudiando unos 3 años, un poquito más, desde un lugar de absoluta sorpresa. Encontré la técnica, que tal vez el año que había hecho en Las Flores no había sido un año donde se me había transmitido ninguna técnica en particular, había sido Claro. más el Claro. hacer que otra cosa, ¿no? Con Julio sí, bueno, encontré lo que es más que nada Stanislavski, todo ese mundo tan vasto y tan La herramienta maravilloso. necesaria, ¿no es cierto? La La herramienta necesaria. herramienta, sí, Claro. descubrí que había una herramienta, después descubrí que había más de una herramienta, pero en ese momento mi descubrimiento fue que existían herramientas para hacer esto. Empecé a transitar lo que proponía Julio en aquel momento,
también con la asistencia de gente como Ana Seigner, que hoy es una persona muy, muy reconocida en la antropología teatral, que con ella teníamos expresión corporal. Bueno, descubrí y me empecé a sentir muy cómoda con esto que pasaba, cómoda y también de alguna manera cuestionada, ¿no? Había desafío en esto, y ese desafío me atraía muchísimo. Pero después, bueno, pasaron 3 años donde aprendí muchísimas cosas, transité muchas cosas, y el taller de Julia tenía un costo económicamente hablando, Ujú. y yo empezaba a entrar en crisis con la idea de que mis padres me pagaran el taller, que era como un gasto extra. Ya tenían bastantes gastos con que yo viviera en Buenos Aires, además estaba mi hermano también, y me sentía en crisis con esa situación. Entonces, con el ánimo de dejar, por lo menos de depender en esas cosas que no eran de primera necesidad de mis padres, eh, empecé a buscar algo gratis, y me encontré con un amigo de Las Flores, que por aquel entonces estudiaba la carrera en lo que ahora es la UNA, Claro. que en aquel momento era la Escuela Nacional de Arte Dramático, que había sido el conservatorio, Sí, y que sí. después se transformó en el IUNA, tuvo muchos nombres. Así que este chico me dice, mirá, existe la carrera de actuación, otro gran descubrimiento para mí. Yo no sabía que esto existía como carrera, como formación académica, y con la inocente intención de ir a un taller gratuito, Mm. porque esa fue mi intención en primer momento, hice ese famoso curso de ingreso que hoy todavía se hace para ingresar a la carrera, lo aprobé, entré, y cuando estaba dentro empecé a cursar, y ahí me di cuenta que estaba en una carrera Claro. terciaria por aquel entonces. Y bueno, empecé a transitar esto, y terminé tomando la decisión de abandonar la carrera de comunicación social, donde ya estaba en 4.º año, para dedicarme al teatro. ¿Y tu Me familia lo aceptó enamoré. bien eso? No, 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 fue un duelo terrible. me imagino. Fue un duelo muy grande para papá y para mamá. Primero no lo tomaron bien, digamos, a ver, no les pareció fantástico ni divertido. Más que nada, yo ahora soy madre desde hace 11 años, y pienso que uno cuando es padre encuentra estos sentimientos encontrados que a veces Sí, suceden, ¿no? De querer que el hijo haga lo que quiera, que sea feliz, etcétera, pero a la vez, eh, no sé, esperar que se le ocurra hacer algo que más o menos tenga cabida en la claro. sociedad, donde tenga la posibilidad de un desarrollo. ¿Y qué pasaba? Lo que dije hace un rato, en Las Flores no existía la idea de dedicarse al teatro. Existía la idea de que el que estudiaba una carrera como actuación era una persona que tenía de alguna manera que encontrarse triunfando, voy a poner grandes comillas, en el medio cinematográfico, teatral, en un nivel comercial. Y bueno, no existía el imaginario, no existía en la realidad tampoco el teatro independiente, ni nada que se le pareciera. Claro. El teatro florense existente hasta la fecha y desde hace muchos años es un teatro vocacional, bueno, que tiene otras características y que por supuesto no se vivencia como una salida laboral. Sí, sí, sí. Entonces para ellos fue un golpe, además de que lo que te conté hace un ratito, Osvaldo, yo estaba estudiando una carrera que de alguna manera continuaba algo que fue muy caro a sus emociones y sus sentimientos, que fue el trabajo que ellos pudieron construir. Claro. Mis padres tuvieron un semanario, un bisemanario, o sea, un diario que salía 2 veces por semana, un bisemanario, y lo habían sacado a flote y con mucho trabajo, y les estaba yendo muy bien, y por ahí tenían la fantasía de que uno lo continuara. Seguro. Pero bueno, no les salió bien, pobres. Después de mucho tiempo, no de mucho, pero de un tiempo, como todo duelo, se transita, se va modificando lo que uno va sintiendo en relación a eso, tanto yo como ellos,
Y por supuesto hoy en día mis padres, que por suerte están vivos, y yo estoy ahora viviendo en Las Flores de vuelta desde hace un montón de años, son los primeros fanáticos de lo que hacemos con Claro. el grupo, ven nuestras obras, les gusta el teatro, empezaron a reconocerse en esto, porque empieza la cosa de, claro, de acá viene esto que vos haces, porque yo tengo... Claro, había muchísimo, como creo que le debe pasar a todo el mundo, ¿no? De tener en su familia muchas manifestaciones del arte, aunque no sean de forma profesional, pero aparecen por todos lados, y bueno, en mi Claro. familia también están, y hoy en día está todo recontra claro y asumido, y desde hace muchos años, ¿no? Pero al principio fue un choque, sí, Sí. sí. ¿Y Sí, vos sí. empezaste a actuar, digamos, en Buenos Aires o terminaste en Buenos Aires y te fuiste para Las Flores y ahí empezó realmente la actuación? Eh, la palabra realmente me pone en un lugar así de que sí, realmente empezó Las Flores, porque, a ver, hubo experiencias sumamente potentes para mí antes de venir de vuelta para Las Flores, que, por ejemplo, mientras estaba en la carrera, un profesor, Miguel Clenta, que fue mi segundo maestro, Julio Bacaro fue el primero, y Quique le decían a Miguel Clenta, Quique fue el otro gran maestro, no sé si segundo, primero, no sé cuál es el lugar, que para mí fue también una persona que me ayudó, me enseñó muchísimo, y con la que trabajé muchísimo, porque además él tenía un laboratorio teatral en su casa, y me invitó a participar de unas experiencias que fueron sumamente reveladoras para mí. Trabajábamos más desde el simbolismo, hacíamos más Meyerhold. Quique era una persona sumamente creativa, y fue como también una cosa reveladora. Entonces una experiencia súper válida para mí, que es previa al regreso a Las Flores, ¿no? Pero y después de eso, de trabajar con Quique, yo terminé la carrera de actuación, y en el año en que estaba haciendo la residencia actoral, porque después de cursar 4 años se hacía una residencia, un año de residencia, Sí. conocí a mi marido, actual marido, en aquel momento lo conocí a Hernán Berteramo, que era iluminador del espectáculo de la residencia, y nos pusimos de novios, y al año siguiente empezamos a cursar la carrera de dirección escénica, los dos juntos. Ujú. Hernán cursaba todavía la carrera de actuación, y en paralelo empezó dirección conmigo. Y ahí Hernán dirigió, para la materia dirección, dirigió La secreta obscenidad de cada día, de Marco Antonio de la Parra. Y me pidió que actuara uno de los personajes. Los personajes son Freud y Marx. Ujú. Y me pidió que hiciera de Carlos Marx. Así que con otra chica, éramos 2 mujeres haciendo de hombres, en una apuesta que es sumamente interesante esa obra. Y ahí empezamos como a descubrir esto de hacer teatro desde, digamos, sin un maestro que te dirija, ¿no? De decir, bueno, a ver cuál es nuestra impronta. Claro, claro. Y ahí arrancamos el camino de lo que hoy es del Borde, el grupo de teatro del Borde, que es lo que, digamos, lo que venimos haciendo desde entonces, y que ahora tiene, desde el 2001, tiene su sede en Las Flores. Y fue un descubrimiento interesante, porque empezamos a encontrarnos ahí en el hacer. Yo creo que cuando uno deja el rol casi pasivo del alumno, que tiene un maestro al que admira mucho, que además tiene una impronta muy importante, ese maestro, entonces, y uno de alguna manera sigue el mandato de ese maestro, etc., y se queda solo sin eso. A nosotros, por lo menos nuestra vivencia, fue que ahí arrancó lo real que dijiste vos, Claro, realmente, ¿no? A ver, claro. ahora hay que poner, yo digo, poner los pies en el barro, ¿no? A ver qué pasa con la realidad. Y bueno, y Un ahí poco trabajar sin arrancamos. red, ¿no es cierto? Sí, Porque uno no sí. sabe qué resultado va a tener. Exacto, porque el maestro al que vos tanto respetás te da una especie de contención, de red, como Claro, decís vos. Te ofrece algo que a vos, aunque capaz que no la tenés, pero vos sentís que tenés seguridad, que estás como cuidado, protegido,
resguardado por esa situación, por esa figura del maestro. Cuando uno sale de ahí, bueno, ahí viene por ahí el crecimiento al que uno se tiene que aventurar sí o sí, ¿no? Claro. Y sí, así que, pero bueno, vos me preguntás si hice después o antes. Yo creo que lo que hice más importante vino ahí, vino después. Ujú. No por una cuestión de importancia, de relevancia, sino porque fue más importante para mí, para mi definición como artista. Y para tu O por... crecimiento, seguramente. Seguramente, sí, 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 yo creo que sí, sí. Claro. Y ahí, bueno, vino el año 2000. Nosotros, Hernán dirigió esa obra que te contaba en esa cátedra y yo dirigí otra. Y con esa que dirigí, que era más accesible a un público en general, porque era una especie de comedia, si bien tenía cosas de tragedia, eh, tuvimos ganas, además de mostrarla en la cátedra, dijimos, ¿y si, qué pasa si la ponemos en algún lado y hacemos que venga el público y toda esta experiencia? Claro. Y, y conseguimos un espacio en un centro cultural en el barrio de Flores, que los dueños eran conocidos de Hernán, que habían sido compañeros en algún taller antes. Y ahí empezamos a presentar nuestro espectáculo, y ya ahí apareció lo que por ahí podría haber sido como lo primero de trabajar con otra gente en grupo. La gente que manejaba el espacio eran actores también, Ujú. se entusiasmaron con nuestra propuesta y empezamos a hablar de hacer algo nuevo entre todos, entre los actores de la obra que yo dirigía, los dueños del espacio, una chica que vivía con ellos en ese momento, y algunos más que andaban merodeando por ahí, nosotros, y empezamos a armar un espectáculo de improvisaciones, humorístico. Sí. Y eso empezó a traer, era todos los viernes, se hacía un espectáculo de improvisaciones que tenía una estructura, una base estructural, y después se improvisaba. Todos los viernes algo distinto. Entonces empezó a traer un público muy importante, una cantidad de público importante, y empezó a moverse el centro cultural que estaba parado, se empezó a mover, como que se le empezó a dar vida, y todo eso fue una experiencia también previa a venir a Las Flores que para mí es relevante. Claro. Claro. Ya estábamos pisando el 2001, o mediando el 2001, y bueno, el 2001, ¿no? ¿Qué año? Sí. Bueno. Que explotó, que terminó con la explosión que terminó, pero que todo lo que explotó en diciembre venía latiendo desde Desde antes, antes, desde seguro. mucho antes, pero ese año como que, viste, había una tensión en el ambiente, en las situaciones, que estaba ahí, que estaba. Nosotros vivíamos cerca de Facultad de Medicina, por ese barrio, y yo siempre cuento que caminábamos por la calle y viste la gente que está como trastornada mentalmente, que está mal, que de repente empieza a gritarle a alguien, que aparece a veces muy, muy seguido. En ese año yo veía cada vez más gente en ese estado. Y decía que hacía una cuadra y veía por lo menos 2 por cuadra. Había sacado como un promedio. O sea, estamos todos tan mal que estas situaciones de estrés extremo que termina explotando empiezan a verse cada vez más. Yo las veía por la calle y además yo me sentía muy estresada también. Y bueno, nada, ahí hubo un planteo que nos hicimos con Hernán, de qué íbamos a hacer. Íbamos a hacer teatro en un contexto academicista en algún punto, para ese público de amigos que eran todos actores, directores, gente que estaba en el ambiente de lo universitario, teatral, y que la verdad que lo que nos pasaba a los dos era que teníamos ganas de hacer teatro. Hernán decía una frase: yo quiero que la obra que yo hago la entienda mi mamá. Y, o mi abuela, no me acuerdo si decía mi mamá o mi abuela. Claro. Lo que quería decir con esto, que yo estaba en la misma resonancia que él en ese sentido, era que queríamos hacer un teatro
para la gente común, que Sí, no necesariamente tuviera una formación académica en lo teatral. Y eso nos estaba pasando mucho, nos aburría el teatro academicista, nos pasaba que sentíamos que veíamos siempre medio lo mismo y que no nos estaba conmoviendo desde ningún lugar, ni ver ni hacer ese teatro. Así que abrimos un taller de teatro en Las Flores, todavía viviendo en Capital, hubo un montón de inscriptos y empezamos a viajar a Las Flores los fines de semana. claro. Por lo cual hubo que dejar de hacer las funciones de las que te hablaba en el barrio de Flores. Fíjate Sí. que de Flores a Las Flores, de Las Flores a Flores. Sí. Y bueno, tomamos la decisión de hacerlo y empezamos a viajar para venir a Las Flores a dar clases. Y todo iba muy bien. Entonces decíamos, a ver, entre vivir en la locura de la ciudad, queriendo hacer teatro para gente más cercana, más común, más para el barrio. Veníamos también bastante enganchados o no sé, influenciados sería la palabra por la antropología teatral. Habíamos hecho, Hernán más que yo, algunos entrenamientos de la antropología teatral que tienen que ver mucho con lo físico, ¿viste? Sí, Pero también nos interesaba la parte de la antropología teatral que plantea ir a las ciudades, a los pueblos, a salir del centro e ir hacia las periferias, a ver qué pasa ahí, a ver qué situaciones escénicas, ritualísticas suceden, etc. Y toda esa parte nos atraía. claro. Y bueno, ahí empezamos a transitar toda la experiencia de dar clases que no habíamos dado nunca, y a vivir con la tranquilidad del pueblo, que era tan opuesta, tan Distinta polarizada totalmente. Mm, con lo que pasa en la ciudad normalmente y lo que pasaba en aquel momento, que era como que estaba más exacerbado. Y un día nos planteamos qué pasaba si nos mudábamos. Y nos mudamos. claro. O sea, en diciembre del 2001, cuando estalló todo, nosotros nos estábamos mudando, ya habíamos alquilado una casa acá el 1 de diciembre, que la estábamos pintando y esas cosas como para acomodarla, y el 28 de diciembre nos mudamos a Las Flores. Ahí en la Y misma... ahí, Sí. No, te iba a no, preguntar ahí si... arrancó la realidad que vos decís. Claro. No, te iba a preguntar si ahí en esa misma casa es donde está el espacio teatral o después consiguieron otro lugar para hacer el espacio teatral. No es la misma, no es la misma. La casa que alquilamos primero era una casa alquilada, valga la redundancia, y estuvimos desde el 28 de diciembre hasta mediados del 2004. Y a mediados del 2004 nos vinimos a la casa en la que estoy en este momento, que es nuestra casa, pero que después tiramos una pared y el garage y el living juntos, armamos un espacio ahí entre esas dos cosas para dar clase. Y Claro. después agregamos otro pedacito más, que era patio, extendiendo ese módulo, y hoy es la sala, que se Ajá. llama Espacio Teatral del Borde. Sí, ¿Qué nosotros capacidad vivimos, tiene? tiene una capacidad, depende de la propuesta, como el escenario está el espacio escénico, vamos a llamarlo, está a la Sí. misma altura que la platea. Ujú, Entonces, si ese espacio escénico se usa de forma más reducida, se puede poner una fila más, ponele, ¿no? De claro, gente. claro. Entonces, la cantidad de espectadores varía entre 30 y 40, más o menos. Pero bueno, en este momento, con todo lo que está Sí. pasando, nuestro aforo es de 12 personas. Eh, Esa es la capacidad que estamos pudiendo. 12 personas individuales, que no sean burbujas, porque viste que todo esto es tan raro. Hablar de Sí, sí, burbujas sí. es una locura. Pero bueno, por ahí si vienen de un matrimonio se pueden sentar juntos, sin distanciamiento, entonces capaz que entran 13 y así. Se puede Claro. mover hasta 15 ese número.
Sí, sí, más o menos. se va regulando. Y cómo, Sí. digamos, ustedes siguieron con los talleres, aparte de las actuaciones ahí siguen actualmente con los talleres, quiero decir? Sí, 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 sí. Nosotros en este momento tenemos el espacio como sala teatral que recibe espectáculos, que programa espectáculos de otra gente y nuestros también. Y el espacio también funciona como sede de lo que son los talleres de teatro del Borde, que siguen funcionando desde aquel momento hasta la fecha. Siguen funcionando, sí, 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 sí. En aquel momento, cuando vinimos, veníamos con toda la esperanza de que se continuara con este taller que se había abierto a mitad de año del 2001, etcétera, pero en el 2002 nos quedaron 2 alumnos, porque con la crisis y todo el despelote que se armó y la Claro, miseria que había, porque nadie tenía un peso, sí, sí, sí. fue como, oh, entramos a las Flores con, con 2 alumnos. Fue durísimo, remamos en barro ahí. Claro. Sí, ¿Y sí. ahora tienen un grupo estable o van eligiendo obras y van buscando gente, digamos, para trabajar? Estamos más cerca de lo segundo que dijiste. O sea, nuestra intención cuando vinimos, y un poco basados en lo de la antropología de lo que te hablé, y el teatro de grupos que era como tan claro en aquellos tiempos, que el teatro de grupo que venía desde la década del 60, Sí, 70, desarrollándose, para nosotros no pudimos formar un grupo en el sentido de que todos tuviéramos un mismo nivel de compromiso, de trabajo, la intención de la investigación, de la exploración, de encontrar una poética o una técnica personal, digamos, grupal. Eso no sucedió. sí, te Fue digo que en todos lados ha sido más o menos lo mismo, ¿eh? Sí, Sí, cuando después con el tiempo uno empezó a relacionarse con gente afín, que fue también una etapa posterior, nos empezamos a dar cuenta de que en general lo que está pasando es que los grupos son personas, a veces son parejas que sostienen una actividad. En nuestro caso, hoy en día, nosotros tenemos, como te decía, los talleres de donde salen, por decirlo de alguna manera, alumnos que por ahí integran proyectos, sí, ¿no? Trabajamos más que nada por proyectos. Entonces, de repente tenemos un proyecto, es un espectáculo, el proyecto es el encuentro de teatro, que también hacemos un encuentro de teatro desde el año 2002. Y bueno, en esos proyectos, en el proyecto X, que es una obra, trabajamos con fulano y mengano. sí, sí, Y se sí, sostiene todo lo que se puede. O sea, ese espectáculo, que también es una característica, como es Las Flores, que tiene 20.000 habitantes, 20 y pico ahí poquito, un espectáculo se sostiene un tiempo, pero después se agota el público, o se agotan las instancias para presentarlo, entonces aparece la necesidad de salir con el claro. espectáculo para mostrarlo un poco más. Viste que el teatro independiente tiene esto, de que uno quiere hacer la obra, no quiere hacer una función enorme en un teatro enorme una vez y después matar la obra. Uno trabaja un año y medio en los procesos de producción. Nosotros por Mm. lo menos trabajamos así. Y, y no quiere hacer una función y después desarmar todo e irse a la casa. No es nuestra impronta, por lo menos. Entonces trabajamos con la gente por los proyectos hasta que dura. Todo lo que podamos. Sostenemos los espectáculos todo lo que podamos. Y en el sentido de hacer funciones, en un principio se hacen seguidas, etcétera, y después cuando se presenta la oportunidad. Sale la oportunidad de viajar a un festival, se va, se presenta la obra, se va con esa obra. O de hacerla en un barrio, en un paraje rural, en una escuela, todo eso, aprovechamos todas las posibilidades que se nos presentan y tratamos de hacer la mayor cantidad de funciones posible. Seguro. Bueno, en este país siempre pasa más o menos cosas medias parecidas, ¿no? Hablamos del 2001 y nos tocó el 2020 donde, bueno, se suspendió todo lo presencial. eh, Sí. Sé que ustedes han estado
trabajando mucho online, han hecho cosas ahí online, así que bueno, contame un poquito de eso, de esa experiencia. Qué experiencia, porque así como te digo que en el 2002 estábamos sin un peso, etcétera, después de la crisis del 2001, después, bueno, hubo todo un crecimiento para nosotros donde empezamos a tener, a sentir que el taller de teatro se volvía necesario para la comunidad, ¿no? Entonces, cada año más alumnos, cada año mayor reconocimiento comunitario, etcétera. Todo el hacer iba como creciendo. Y en el 2020, ¡puf! Sí, Al piso. una Así cachetada. fue. Una cachetada. Y bueno, que te habrá pasado a vos, no sé tu historia personal, pero digo, a ver, nos Sí, pasó a sí, todos sí. de alguna manera. Sí, a todos, sí. Nosotros primero paramos con esta esperanza de que esto iba a ser por 15 días, como todo el mundo, y nos relajábamos, ¿viste? Estábamos como de vacaciones en marzo del 2020, diciendo, bueno, vamos no sé, a hacer buñuelos, porque estábamos así, en esa situación, ¿no? Y de repente, ya cuando la cosa se empezó a alargar, a mí me empezó a agarrar el ataque de que quería hacer algo, porque no podía, no soportaba verme sin hacer absolutamente nada, porque no había Seguro. nada que se pudiera hacer de lo que se venía haciendo. Entonces hay dos chicos que son parte del elenco de una de las obras de Pater, que nos llevamos a Chacabuco hace un tiempo. Uh-huh. Les dije si querían hacer algo filmado. Les dije, miren, yo escribo un pequeño libretito y ustedes se filman con sus celulares y yo lo edito, porque por distintos motivos había empezado a hacer de forma amateur un poco de edición de video. Y bueno, me dijeron que sí. Así que armé algo humorístico, como para reírnos un poco en esta situación horrible que estábamos viviendo. Los dos chicos de los que te hablo, uno es varón y otro mujer, vivían solos cada uno en su casa, entonces también para ellos era una circunstancia horrible, particularmente horrible estar solos, Seguro, ¿no? Que por ahí seguro. no es lo que yo viví, que estaba con mi marido y con mi hija. Y bueno, empezamos a filmar y nos gustó y decidimos hacer más larga la historia. Y empezamos a hacerla por capítulos y salieron 19 capítulos de una serie de humor, grotesca, riéndonos. Que bueno, cuando la publicábamos en las redes sociales, ¿no? Y en YouTube, cuando la gente la veía, cuando se enteraron del canal local, el canal de televisión local, nos llamaron y nos dijeron, ¿podemos pasarla? Porque, ¿qué pasó? El noticiero de la noche del canal local, de ser un noticiero clásico, se fue convirtiendo en algo donde había un poco de humor, un poco de todo, un poco sorteo, de todo un poco, porque la situación a ellos los llevó a querer contener a su público. Entonces, este cambio, esta modificación del formato del programa, llevó a que más gente se enganchara con el programa. Tenían una audiencia mayor y querían de alguna manera ofrecer algunas cosas diferentes. Entonces nos pidieron si podían pasar la serie por la tele. Les dijimos que sí, por supuesto. Eran capítulos de 10 minutos. Y bueno, ahí la gente recontraenganchada, entonces pensamos, ¿por qué no ofrecer este tipo de trabajo a los alumnos Claro. de los talleres? Y ahí que sí, que 4 o 5 grupos, que nosotros dividimos los grupos por edades, 4 o 5 grupos se engancharon a hacer series web. Entonces los alumnos, en un primer momento, nos juntábamos por Zoom y les decíamos, bueno, ¿qué te gustaría hacer? Capaz que un nene te decía, yo quiero hacer una nena de azafata. Y entonces inventábamos, de acuerdo a los personajes o a las ideas que ellos tiraban, creábamos un libreto, un guión, y armábamos la serie por capítulos. Claro, la dramaturga del grupo soy yo, la que edita videos soy yo, Claro. así que de repente estaba trabajando todo el día sentada en esta computadora en la que estoy ahora, o bien escribiendo el guión semanal de ese grupo, de esa serie, O editando. o bien editando, o bien Claro. subiendo a través de internet, subiéndolo a las redes, que también
con un internet que no es de primerísima calidad, costaba subir a las redes los capítulos y publicar. Claro, entonces llevé el año pasado, durante 8 meses, llevé en mi mente 4 capítulos semanales de 4 series distintas. O sea, iba construyendo 4 series a la vez. Que te digo que si me decís hoy cómo lo hago, no sé. Porque fue la necesidad. Exacto. La necesidad de seguir trabajando, porque este es nuestro medio de vida. Nosotros no tenemos además un negocio u otra cosa que haga que nuestra economía fluya de otra forma. Nuestro medio de vida, nuestro oficio, nuestro trabajo es el teatro. Claro, claro. Entonces había que sostener el ingreso económico, o al menos una parte. Y lo logramos sostener un porcentaje, un 50% de lo que hubiera sido, de haber sido normal. Algo normal, claro. Sí. Y pudieron, porque bueno, el año pasado fue un poco difícil, pero después empezaron a abrir un poco las cosas. ¿Pudieron hacer algo presencial antes de que venga esta segunda oleaje de pandemia? Sí. Ajá. Mira, en Las Flores, en septiembre del año pasado, se clases al aire libre, por lo cual hicimos una inversión, hicimos todo un piso, un deck de madera en el patio de la sala. Te señalo así porque queda hacia allá. Sí. Y bueno, ahí empezamos a dar clases, pero justo habremos dado 2 semanas y media clases. Vino un pico de casos y hubo que cerrar. Y se cerró hasta enero. Claro, nosotros seguimos con las series web, además de series web se siguieron dando algunos talleres por Zoom. Llegó noviembre y estábamos destruidos de estrés, destruidos. No podíamos ni pensar en abrir un taller en el verano porque estábamos realmente muy desgastados. Claro. Y cuando llegó el momento de que se abrió la posibilidad de hacer, más que nada para funciones, se empezó a permitir hacer funciones, sí, con el aforo reducido, con toda la historia protocolar, nosotros, las obras que teníamos, de estas que te digo, que tratamos de no matarlas nunca y que las tenemos, qué sé yo, se nos habían ido un par de actores y no teníamos forma de hacerlo. Entonces, desde enero hasta febrero estuvimos armando un reemplazo de una actriz para poder hacer funciones en febrero de una de nuestras obras, que es Pater. Y bueno, pudimos hacer en febrero y en marzo algunas funciones y empezamos a traer espectáculos de afuera. Claro. Estoy hablando, por ejemplo, la primera agrupación que vino, una agrupación de Saladillo, que queda acá muy cerca, es una gente amiga, que vinieron con un espectáculo de títeres. Hicieron 2, 3 funciones el mismo día, porque claro, para poder obtener algún tipo de ganancia hay que hacer más de una función. Seguro, si no, porque no te rinde. La cantidad de público, si no, ¿cómo haces? Claro, 2 cosas pasan. Una es que el público, siempre estamos trabajando con reserva, con todo el protocolo, ¿no? El público que reserva se llena enseguida si hay 12 lugares. Claro. O sea, se llena más rápido que antes. Y entonces decís, bueno, abro la segunda función. Entonces, lo que antes era una función, la cantidad de gente que entraba en una función, ahora entra en 2. Sí. Y bueno, así, ¿no? Entonces hay que trabajar el doble, pero bueno, como nos gusta, lo hacemos con gusto. Exacto. Y también trajimos algunos espectáculos, porque el encuentro de teatro del año pasado, del 2020, estaba programado presencial, porque se había ideado antes de que pasara todo esto, ya estaban los grupos comprometidos y resulta que no se pudo hacer de forma presencial, se hizo virtual, pero algunas de las compañías que estaban comprometidas a venir, que incluso se les pagó el caché antes, también un poco para apoyar, para sostener la actividad, porque los colegas estaban, algunos quedaron paralizados, porque no tenían por ahí la herramienta de saber editar, o lo que sea que me pasó a mí, que justo sabía, y no tuvieron forma de hacer nada. Claro. Entonces, bueno, se pagaban los cachés de funciones que se comprometían para el año siguiente, para este año. Y este año logramos traer 3 compañías de las que estaban comprometidas en el encuentro para que hicieran función presencial acá.
Claro. Una compañía de Tandil y 2 compañías de Rosario, que mirá lo que nos pasó. Cuando llegaron, las 2 compañías de Rosario viajaron en el mismo vehículo, pasaron la noche en un hotel en Las Flores, que se les pagó como parte del encuentro de teatro, y al día siguiente una persona presentó fiebre alta. Ay, bueno. Así que de vuelta para Rosario sin hacer función, imagínate. Claro. Estas cosas suceden. Nosotros ya hemos suspendido funciones por tener un actor con síntomas, aunque después nunca fue, pero ante la Sí, duda. sí. Ante la duda no se puede arriesgar uno, Sí, 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 seguramente. fue así, sí. Y bueno, no, las 2 funciones de Rosario que estaban programadas, era un día sábado a la tarde en una plaza, funciones de circo, hermosas, hubiera sido una situación divina, pero no podíamos hacer eso, porque había una persona con fiebre. Claro, Y hay claro. que cuidarse, cuidar al público, bueno, todo lo que ya sabemos. Así que en este momento estamos pudiendo hacer cosas presenciales, que te digo que todavía seguimos. Ahora el sábado, mira, cruzamos los dedos, ya no sabemos qué hacer, porque esto nos está pasando, ¿no? Con la pandemia. No sabemos si el sábado estrenamos, ¿no? O sea, ahora, dentro de 2 días, hay un Sí. estreno de una obra dirigida por Hernán, con 2 actrices, una obra preciosa, que hicimos el preestreno ayer, en la sala, con invitados. ¿Cómo se llama la Y obra? La niña que fue Cyrano, Ajá. de Guillermo Baldo, una obra muy, muy bonita. Y bueno, esto es tan el día a día que uno no puede ni siquiera decir en una entrevista como esta, sí, ahora el sábado vamos a estrenar, Sí. porque no, te cabe la duda siempre de si Es sucede o no sucede. una expresión de deseo, más que nada. Más Y que bueno, nada, más claro, que nada. Sí, sí, claro. sí. Está todo previsto para estrenar este sábado, ¿ven? De ahí a que pasa, Me pareció ¿viste? algo original, si se puede llamar, porque por ahí leí que ustedes volvieron a hacer la obra Pater y le agregaron máscaras. Sí, en realidad, ¿qué nos pasa? La sala es pequeña. El personaje de Pater que lo interpreto yo es una directora de jardín de infante que grita mucho y que ocupa mucho su espacio. Entonces, ¿qué Sí, nos pasaba? Mantener la distancia en la sala nuestra, la distancia de acuerdo al protocolo es de 2 metros como mínimo, con el público. A la vez, los 3 actores que estamos dentro de la obra no somos convivientes. claro, Eh, y nos queremos cuidar, porque ¿qué pasa? Necesitamos, además de conservar la salud y la vida, porque ya a esta altura es también una cuestión de vida a veces, sí, seguro. lamentablemente, debido a muerte, además de eso, conservar nuestros trabajos. Mi compañero de escena, Diego, tiene su propio trabajo donde necesita estar sano y asegurarle a sus clientes, él es estilista, es peluquero, Sí, asegurarle a sus clientes que él puede ofrecerles que él se cuida. claro, claro, Imagínate quién va a una peluquería que un peluquero te esté tocando la cabeza, que esté tan cerca, si vos ves que el peluquero no se cuida. Y bueno, todo esto es un cuidado que ni se piensa a veces, pero que en realidad está dentro de lo que es el trabajo, en este caso, de un grupo independiente de teatro. Entonces decidimos ver de qué manera podíamos, además de mantener la distancia, de hacer todo, nosotros en la sala tenemos muchísima ventilación, muchas puertas, entonces la ventilación cruzada te diría que estás más, hay más viento que afuera, claro. dentro de la sala, ¿viste? El Sí, público con barbijo, todo. Dijimos, bueno, a ver si, ¿qué pasa si para cuidarnos nosotros y además, como yo grito mucho, para que esta cosa del grito, supuestamente cuando uno grita, escupe más que cuando habla bajito. Entonces, claro, bueno, a ver, no me tendría que poner a 2 metros, me tendría que poner a 4, y ya 4 metros en la sala nuestra, no no te queda da, casi espacio para que el público se siente. claro, Entonces, bueno, decidí ponerme unos anteojos que no usaba, parecidos a esto, todos tuneados como el personaje que está todo vestido de dorado, entonces bueno, todo con unas cosas doradas, y colgar de acá este plástico transparente, que no me acuerdo cómo se llama, que se usan las máscaras, sí, bueno,
hicimos toda una artesanía ahí con un vivo dorado, quedó una cosa muy acorde a la personalidad de la señora directora. Y mi compañero Diego estuvo toda la obra con un barbijo de los comunes, o negro puesto, Sí. y la otra chica con una máscara de esas clásicas, acá de esas también de esas transparentes. Hicimos la obra los tres con esos dispositivos, de manera de cuidarnos y de cuidar. Y A de tal cuidar a la punto que te gente. digo que, sí, a tal punto que a mi compañero hay un momento que lo mojamos y en el día que reestrenamos no nos dimos cuenta y su barbijo se mojó y él no podía respirar. Entonces hubo toda una anécdota en base a eso, porque yo le decía, contestame, la directora es Sí. muy siniestra y muy mandona, y le gritaba, contestame, y además hay mucho de improvisación en la función, y él no me contestaba, y después me decía, yo no te contestaba porque no podía hablar, porque no estaba pudiendo respirar bien por culpa del barbijo mojado. Así que ya para la segunda función armamos todo un intríngulis Algo escénico. distinto, claro. Claro, para que cuando a él se le moja el barbijo, pero en una de esas yo le doy otro barbijo que tengo ahí guardado y él se lo pone. Claro. Y cambia el barbijo sin que el público se dé cuenta, pero esas cosas que, bueno, que son cosas que suceden. Pero bueno, sí, decidimos hacerlo, como vos decís, con barbijo o con estas cosas, para cuidarnos y cuidar. Así como te digo esto, te digo que hace un mes reestrené un unipersonal donde no usé barbijo, pero claro, una cosa mucho más tranquila, y donde yo podía mantener 3 metros de distancia con el público. ¿Qué no he hecho yo por Entonces, el Cecilio Sosa? Algo así, ¿no? tenés toda la información, te veo que estás recontra informado. Sí, sí, ¿qué no he hecho yo por el Cecilio Sosa? Un unipersonal que escribí también yo y que estrené en el 2012 y había hecho por última vez en el 2015. Y ya tenía el proyecto de volver de reflotarlo, ¿no? Y Claro. bueno, en este momento los que hacemos teatro, los que hacen teatro me van a entender lo que voy a decir ahora, por lo menos los que intentamos trabajar y vivir de esto, el unipersonal viene como anillo al dedo, Sí, porque no hay sí, problemas de convivencia con el compañero de escena ni nada. Y además, todo lo que entra en concepto de entrada te queda a vos, no lo tenés ni que repartir. Y en este claro. momento es importante también eso. Así Exactamente. es, Sí, bien, bien, hay que tener todo en cuenta. viene bien. Bueno, Sí. Paula, yo encantado de la charla, la verdad que, bueno, uno va aprendiendo mucho escuchando a la gente que hace teatro. No sé si te quedó algo más para decir, y bueno, si no, nos encontraremos en algún otro momento aprovechando este medio que tenemos y que nos permite estar conectados de esta manera. Sí, la verdad que yo te agradecerte por esta charla que me encantó y también por este espacio, ¿no? De repente estar haciendo esto que vos hacés para de alguna manera reconocer, mostrar, difundir. La Exacto. tarea de la gente que hace teatro es valiosísimo, es muy importante que los que hacemos teatro nos conozcamos, me parece que es tan enriquecedor y tan necesario, ¿no? Acompañarnos siempre, porque el Sí, teatro independiente siempre necesita estar apoyado, siempre es difícil en algún punto de sostener más que de hacer. Hacer es fácil porque nos gusta, pero sostener, ¿no? Y exacto. bueno, los colegas, poder aprender de los otros, poder apoyarnos en estos momentos tan duros que está viviendo todo el mundo cultural, todo el mundo en general, pero el problema, digamos, la crisis que está teniendo la cultura, el trabajador de la cultura en este momento es tan importante, que bueno, te súper agradezco por este espacio que vos brindás y que sostenés también. Así que encantadísima y cuando quieras, otra vez nos volvemos a comunicar y charlamos. Bueno, bueno. Perfecto, Paula. Te mando un gran abrazo. Cuídate Igualmente. y mucha mer para el sábado. Vamos a tener esas ganas de que esto salga bien el sábado. Ojalá, ojalá, ojalá. Muchísimas gracias, Osvaldo. Un abrazo y suerte para vos también. Bueno, gracias.